Profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, refiriéndose a Jesús, dijo lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios les bendiga. Hoy estamos conmemorando la pasión de Cristo. Esto es el padecimiento y sufrimiento que Él tuvo antes de morir. Mi nombre es María Salgado y voy a compartir con ustedes 7 frases que dijo Jesús estando en agonía en la cruz. 7 frases también conocidas como las 7 palabras. Palabra de perdón, salvación, deber, desamparo, necesidad, cumplimiento y expiación. La primera palabra es la palabra del perdón y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, con solo pronunciarla, trae muchos beneficios, tanto para el que recibe el perdón como para aquel que lo otorga. Trae sanidad espiritual y física, paz y libertad. También trae reconciliación, entre otros beneficios. Pero también es una de las palabras más difíciles que al ser humano le cuesta pronunciar. Cuando Jesús anduvo en la tierra y otorgó el perdón a una persona, los que lo oían lo acusaban de blasfemo. Sin embargo, para aquel que recibía este perdón, podía sentir el amor de aquel que lo decía con autoridad desde el fondo de su corazón, refiriéndonos a Jesús. En Marcos capítulo 2, versículo 1 al 11, encontramos una historia en donde estaba Jesús en una casa con muchas personas escuchándolo hablar, y alguien trajo a un enfermo paralítico, y su intención era hacer llegar a este enfermo a los pies de Jesús para que lo sanara. Sin embargo, era tanta la multitud que eso les impedía entrar ahí donde estaba Jesús. Por lo tanto, abrieron un hoyo en el techo de esa casa. De esta manera hicieron que Jesús recibiera al enfermo, haciendo que el enfermo descendiera por ese hoyo. Cuando ponen al enfermo enfrente de Jesús, cuando Jesús lo vio, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Todos tenemos necesidades, ya sea de algo material, espiritual o físico, como lo era en este caso. Estas personas acudieron a Jesús esperando que Él hiciera un milagro, porque para ellos esa era la necesidad importante, que este enfermo fuera sano. Esperaban que Jesús los sanara, pero sin embargo, Jesús, que conoce nuestras vidas y nuestros corazones, sabiendo la necesidad más grande que tiene el ser humano, que es el perdón de pecados, y en este caso el enfermo no era la excepción. Por lo tanto, Él dijo: tus pecados te son perdonados. La salud otorgada podría acompañarlo por el resto de su vida y hasta la muerte. Pero el perdón traería algo más, traería una relación con Dios. Este perdón le llevaría a la salvación para vivir con Dios por siempre en la eternidad. Todos esperaban que Jesús los sanara y no que perdonara sus pecados. Dice la Biblia que pensaban en su corazón: solo Dios puede perdonar pecados. Pero como Jesús sabía los pensamientos de estas personas, dijo el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La falta de perdón es como un cáncer. Es un cáncer que va deteriorando una vida y roba la paz. No hay libertad para demostrar el amor, trae amargura, alimenta el orgullo y trae deseos de venganza. Una persona que no perdona tiene rencor y resentimiento, e inclusive puede enfermarse físicamente por la falta de perdón. El rey David, en uno de los salmos que escribió, dijo:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hay muchas maneras para tratar el perdón hoy en día. Hay libros, hay consejeros, hay ejercicios espirituales, pero solo Dios puede ir directamente al corazón, tomar ese dolor, sanar las heridas y eliminar cualquiera de estos sentimientos. Si alguien tenía motivos para odiar, ese era Jesús. Jesús, quien siempre hizo el bien, quien sanó enfermos, dio pan al hambriento, perdonó pecados y aún así fue traicionado, enjuiciado con testigos falsos que testificaron para su muerte. La ley fue violada en su juicio. Los que un día lo recibieron con palmas diciendo Hosana al hijo de David, después estaban gritando crucifícale, crucifícale. Y así estando en la cruz, Jesús padeciendo un dolor intenso, aún sin escuchar a alguien que le pidiera perdón, Él lo otorgó diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es la palabra de salvación. Y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43, que dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo dijo en respuesta a la petición de un ladrón que también estaba crucificado al lado de él. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Jesús fue crucificado, también fueron crucificados dos ladrones junto a él. Uno a su lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Dos ladrones en las mismas circunstancias. Los dos escucharon la palabra de perdón cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos tuvieron la oportunidad de hablar con el Señor. Los dos tuvieron la oportunidad de salvación. Pero mientras uno dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro confesaba su culpa diciendo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y este último le pidió perdón a Jesús y le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Mientras uno deseaba la salvación del cuerpo, el otro estaba deseando la salvación del alma. Como podemos mirar, esto echa por tierra los argumentos que enseñan que es por obras que uno se va al cielo. O que después de la muerte hay un lugar en donde con rezos u oraciones se puede sacar a la persona para llevarlo al cielo. Algunas personas al referirse a estos dos ladrones lo hacen de la siguiente manera, diciendo el ladrón bueno y el ladrón malo. Cuando en realidad los dos eran malos y los dos necesitaban el perdón y la salvación, pero solo uno lo pidió. Estos dos ladrones representan a la humanidad. Están los que creen y los que dudan, los que piensan en lo material y los que buscan lo espiritual, los que viven la vida creyendo que al morir termina todo y los que se preparan para la eternidad. Los que se arrepienten de sus pecados y los que no se arrepienten. Pero en este momento hubo uno que sí se arrepintió. Y dirigiéndose al único que nos puede dar salvación, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ante tal súplica del ladrón, Jesús le contestó con palabras afirmativas, seguras y verdaderas. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento el logos se hace rema. En tercer lugar tenemos la palabra del deber. Juan capítulo 19, versículo del 26 al 27 cita lo siguiente. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Aquí viene la separación de la mujer que Dios usó para venir al mundo como hombre. La mujer que lo tuvo en su vientre, que estuvo con él por 33 años, y que a pesar de que los hermanos de Jesús no creían en él, como lo dice Juan capítulo 7, versículo 5, María, su madre, lo apoyó y lo acompañó mientras él crecía en estatura y sabiduría, como dice la palabra. ¿Podemos imaginarnos el dolor de María? ¿Podemos imaginárnosla al ver a su hijo clavado en una cruz? El sufrimiento que ella tenía y que reflejaba su rostro era muy grande. Jesús sabía que pertenecía a una familia divina, pero también que pertenecía a una familia terrenal. Él veía cómo su madre estaba sufriendo al verlo y cómo quedaría destrozada. Jesús vino a cumplir la ley y en Éxodo capítulo 20, versículo 12, está un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y una de las maneras de honrarla es cuidando de ella. También Jesús era el primer hijo de María, por lo tanto, también se sentía de alguna manera responsable de cuidar de su madre. Y de seguro le dolía verla sufrir. Así que estando ahí Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Y conociendo a Juan que honraría a su madre, le dijo: he aquí tu madre. Responsabilizando de esa manera a Juan para cuidar a María. Como podemos darnos cuenta, Jesús no desampara a los que él ama. La cuarta palabra es la palabra del desamparo. Mateo 25, 27, 46 dice: acerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dijo estas palabras, ya llevaba horas en esa cruz con clavos atravesando sus pies y sus manos, con una corona de espinas en su cabeza que atravesaban hasta su cráneo, con su rostro y cuerpo ensangrentado, desfigurado, casi irreconocible por la piel arrancada, por las cuerdas con ganchos con que fue azotado. Horas de sufrimiento y dolor. Dios padeciendo como hombre. Ante esta situación y en medio del dolor, le pregunta al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Podemos ver lo terrible del pecado. Jesús no pecó, pero se hizo pecado por nosotros, y el pecado trae la separación de Dios. De manera que podemos darnos cuenta de lo terrible que es el pecado delante de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Su amor es incondicional. No importa cuán pecador sea una persona, así practique los peores, más grandes y negros pecados, según la sociedad. Y digo según la sociedad porque ésta se encarga de catalogarlos por tamaños o gravedad. Pero para Dios, pecado es pecado. No hay mentira blanca o mentira negra. No hay distinción entre el robo de un cacahuate o de un banco. Dios nos ama así, tal y como somos. Pero el amor de Dios no es suficiente para un día ir al cielo con Él. Esa es la primera parte, el amor de Dios. Y la segunda es corresponder a ese amor. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Es guardando sus mandamientos que podemos corresponder, entregando nuestra vida a Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y dejando que Él viva en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
El castigo para el pecado es muerte. Por eso Jesús se hizo pecado, tomando nuestro lugar en la cruz y experimentando ese momento de desamparo. Jesús no fue un mártir que murió por una causa. Jesús, 100% Dios y 100% hombre, fue a la cruz tomando el lugar en el cual deberíamos de haber estado tú y yo. La siguiente palabra es la quinta, que es la palabra de necesidad. En Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. El agua viva se estaba deshidratando. El que en una ocasión dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, estaba diciendo ahora, tengo sed. Y en vez de el agua, lo que le dieron fue vinagre y fue vino, y fue hiel. Así está el mundo, deshidratándose, tomando bebidas dañinas y adulteradas en vez de beber el agua natural. Esto es hablando espiritualmente, yendo a beber aguas estancadas, yendo a beber a una fuente enlamada, en vez de ir al agua viva, que es Jesús, saciando nuestra sed con todo menos con Dios, menos con su palabra. Jesús tuvo sed para que nosotros no tuviéramos sed jamás si bebemos de él. Podemos decir hoy en día que la sed de Jesús es para que aquellas personas que le conocen religiosa, histórica y tradicionalmente, le conozcan ahora espiritualmente. La sexta palabra que vamos a tratar es la palabra del cumplimiento. Y se encuentra en Juan 19:30, que dice: Juan, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado viene del griego telestai, que significa pagado en su totalidad. Si hemos aceptado el sacrificio de Cristo, si le hemos pedido perdón y si vivimos conforme a su palabra, ya no nos debemos a nadie. Él pagó el precio por nosotros con su sangre. Ya no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pasado. No nos debemos a la religión, ni tampoco a la tradición. Ahora nos debemos a Cristo. Las profecías se cumplían en él. La ley se cumplía en él. Su vida fue el precio que pagó para que no siguiéramos caminando espiritualmente por el camino que nos llevaba al infierno. La obra de Cristo para salvar a la humanidad ahí terminaba. Ya no teníamos que caminar como muertos, ¿verdad? Ya no teníamos que caminar muertos espiritualmente, porque ahora Él decía, consumado es. En otras palabras, ya no hay nada que hacer. Nada falta por añadir. Ya todo está hecho. La obra de redención del hombre ahora ya estaba completa. Después de eso y fuera de Cristo no hay mérito alguno para recibir el perdón y la salvación. Otorgarle ese poder a una persona o a un acto es ignorar la obra de Jesús en la cruz. Acudir a alguien más como intercesor para con Dios Padre o para con Jesús es como decir, la muerte de Jesús no es suficiente. Es llamar a Jesús mentiroso cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decirle mentiroso cuando dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Él, Jesucristo. O cuando dice que nadie va al Padre si no es por Él. Es dudar de sus palabras al decir,
consumado es. Y por último tenemos la palabra de expiación que se encuentra en Lucas 23:46. Dice lo siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahí terminaba su sacrificio voluntario. Murió Jesús, el Salvador. La vida expiró. ¿Cuántas personas se han de haber sentido desanimadas, decepcionadas? ¿Cuántas se han de haber sentido defraudadas y engañadas por su líder? El Hijo de Dios, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, había muerto como un delincuente. Pero lo que en realidad estaba sucediendo era un acto de victoria, en la que Jesús enfrentó la muerte como vencedor. Y hubo varios acontecimientos naturales que confirmaron su victoria. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque los romanos tenían la cruz como símbolo de muerte y de maldición, Cristo lo convirtió en símbolo de victoria y nos invita a tomar nuestra cruz en pos de él, como dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos crucificar la carne, como dice en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ser crucificados con Cristo para no ser más siervos del pecado. Así lo dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estas son las 7 palabras, 7 frases que Jesús dijo desde la cruz. Así que, mi amigo, mi amiga, Jesús dio su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Toda la humanidad somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser su hijo hay que aceptarle, y solo sus hijos iremos a casa un día con él. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer y hay que recibirle. Para estar un día en la eternidad con él hay que ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mi querido amigo, mi querida amiga, ni la religión, ni la tradición, tampoco las obras o los rezos u oraciones de alguien más nos va a salvar. Solo en Jesús hay salvación y la decisión es personal. El día de salvación es hoy. En el libro de Juan, capítulo 17, Jesús hizo una oración muy bonita por sus discípulos. Y en esa oración nos incluyó a ti y a mí. En su oración al Padre, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
amigo, amiga que me estás escuchando, yo ya vine a los pies de Jesús. Y la pregunta ahora es, ¿quieres venir tú también? También me dirijo a mis hermanos en Cristo. Estamos en tiempos muy difíciles. Las noticias hablan de esto cada día, pero recordemos que Jesús ya pagó el precio. Con amor eterno nos ha amado, por lo tanto su misericordia se sigue prolongando. Aferrémonos a sus promesas y que la paz de Dios reine en cada corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu Hijo amado, quien vino voluntariamente a dar su vida en rescate por la nuestra. Te damos gracias porque no somos merecedores de tan grande regalo de salvación. Sin embargo, por tu misericordia, Señor, nos has salvado y nos has perdonado. Mi Dios, que cada vida que he escuchado este mensaje sea tocada con el poder de tu palabra. Que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón para que venga el arrepentimiento, para que venga a tus pies pidiéndote perdón. Te pido por tu pueblo también, Señor, que extiendas tu mano poderosa librando de todo mal, Señor, y que levantes un pueblo en victoria, así como tu Hijo caminó en victoria hasta el último momento y ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, esperando por nosotros. Te damos las gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu haga la obra completa, y en aquellas personas que han escuchado por primera vez este mensaje, tu Espíritu redarguya, toque corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.